Voy a contarte algo que me costó mucho tiempo procesar. No porque sea una historia de villanos de película, sino porque es exactamente el tipo de cosa que le pasa a millones de personas y nadie habla de ello en voz alta. Me pasó a mí. Y cuando finalmente entendí lo que había ocurrido, lo que sentí no fue rabia. Fue algo más frío, más claro y mucho más poderoso. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas dónde estaba yo. Era un martes por la mañana. De esos martes que empiezan normales, con café en la mano, la laptop abierta, 3 reuniones en el calendario y la misma lista de tareas pendientes que arrastras desde el lunes. No había nada que me indicara que ese día iba a ser diferente. Y eso, de alguna forma, es lo que más me dolió después, que fue un martes completamente ordinario el que lo cambió todo. Mi jefe directo, el director de producto, me pidió que pasara por su oficina a las 10 de la mañana. No era raro. Teníamos reuniones frecuentes. Yo llevaba 6 años en esa empresa, 6 años construyendo la plataforma principal desde adentro, y mi relación con él era fluida. O eso creía yo. Me senté frente a su escritorio. Él tenía esa expresión que tienen las personas cuando ya tomaron una decisión y ahora tienen que explicarla. No la cara de alguien que va a darte una mala noticia. La cara de alguien que ya digirió la mala noticia y ahora solo está cumpliendo con el trámite de comunicártela. Me dijo que habían tomado una decisión respecto al puesto de Product Manager. El puesto que yo llevaba esperando, y más que esperando, preparando, durante 2 años. Hubo una pausa. Yo no dije nada. Creo que ya sabía lo que venía, pero una parte de mí necesitaba escucharlo para creerlo. Me dijo que el puesto se lo habían asignado a Rodrigo. Rodrigo llevaba 8 meses en la empresa. Había llegado como una especie de asesor junior, con un título vago que nadie entendía bien y una relación muy directa con el circuito, el director de tecnología, que era básicamente el número 2 de la compañía. Rodrigo era simpático. Articulado. Sabía hablar en reuniones. Sabía usar las palabras correctas, escalabilidad, impacto, visión de producto. Las decía con seguridad. Con convicción. Y aparentemente eso fue suficiente. Le pregunté a mi jefe por qué. No con rabia. Con una calma que me sorprendió a mí misma. Él me dio una respuesta que llevaba preparada, lo notaba en cada pausa, que Rodrigo tenía una visión estratégica muy alineada con la dirección que quería tomar la empresa, que mi perfil era muy valioso en el área técnica, que esto no cerraba ninguna puerta para mí, que había otras oportunidades en el horizonte. Me quedé mirándolo un momento. No dije nada más. Asentí, me levanté, y salí de la oficina. Volví a mi escritorio. Me puse los audífonos. Fingí estar trabajando durante 40 minutos mientras por dentro procesaba lo que acababa de pasar. No lloré. No mandé mensajes furiosos. No fui a hablar con recursos humanos. Solo estuve sentada, muy quieta, sintiendo como algo se asentaba dentro de mí. Como cuando tiras una piedra al agua y esperas a que las ondas se calmen para ver el fondo con claridad. Y en ese silencio empecé a entender varias cosas a la vez. Oye, si ya llevas aquí unos minutos y esto te está resonando, dale like a este vídeo. No te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir contando historias como esta. Y si conoces a alguien que esté viviendo algo parecido en su trabajo, mándale este vídeo. A veces simplemente necesitamos saber que no estamos solos. Ahora sí, sigamos. Para que entiendas bien lo que pasó, necesito explicarte qué era mi trabajo en realidad. No el título que decía mi contrato, sino lo que yo hacía de verdad cada día. La empresa era una empresa de software. Desarrollábamos una plataforma que usaban otras empresas para gestionar sus datos internos. No voy a usar tecnicismos. Piénsalo así. Imagina que eres una empresa mediana y tienes información dispersa en 20 lugares distintos, datos de ventas aquí, datos de clientes allá, reportes financieros en otro sistema. Nuestra plataforma era el puente que conectaba todo eso y lo convertía en algo que la gente podía entender y usar para tomar decisiones. Yo entré a esa empresa 6 años antes como ingeniera de producto. Mi trabajo oficial era diseñar y supervisar cómo funcionaba esa plataforma desde adentro. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía?
qué problemas resolvía para los usuarios. Pero con el tiempo, sin que nadie me lo pidiera formalmente, fui asumiendo mucho más que eso. Cuando un cliente importante tenía un problema crítico, me llamaban a mí. Cuando el equipo de ventas necesitaba entender si algo era técnicamente posible antes de prometérselo a un cliente, me preguntaban a mí. Cuando el equipo de desarrollo se atascaba porque los requisitos de un proyecto no estaban claros, yo me sentaba con ellos y los aclaraba. Cuando había que presentar el avance de un proyecto a los directivos, yo preparaba los materiales. A veces los presentaba yo. A veces los presentaba mi jefe usando lo que yo había preparado. Eso último era algo en lo que nunca me detuve a pensar demasiado en su momento. Mi jefe era bueno comunicando. Yo era buena construyendo. Parecía una división natural del trabajo. Él hablaba bien en reuniones, yo producía el contenido de esas reuniones. Funcionaba. O al menos eso creía. Déjame darte un ejemplo concreto. 18 meses antes de ese martes, la empresa decidió hacer una expansión importante de la plataforma. Querían añadir una capa completamente nueva de funcionalidades para atender un segmento de clientes diferente, empresas más grandes, con necesidades más complejas. Era el proyecto más ambicioso que habíamos hecho hasta entonces. Yo fui quien pasó 3 semanas entrevistando a los clientes potenciales para entender exactamente qué necesitaban. Yo fui quien tradujo esas conversaciones en un documento de requisitos de 40 páginas. Yo fui quien se reunió con el equipo técnico para entender qué era posible construir, en qué tiempo, con qué recursos. Yo fui quien propuso la arquitectura general del proyecto, es decir, cómo se iba a organizar todo ese trabajo. Y yo fui quien hizo seguimiento semana a semana durante los 10 meses que duró el desarrollo, resolviendo bloqueos, ajustando prioridades, mediando entre el equipo técnico y las expectativas de los directivos. Mi jefe participó en las reuniones de alto nivel. Presentó el proyecto ante el consejo. Firmó los documentos de aprobación. Y cuando el proyecto salió adelante y fue un éxito, él recibió los elogios y yo recibí un excelente trabajo, Valeria en un correo que copió a 3 personas. No me molestó en ese momento. De verdad. Porque yo entendía que así funcionan las organizaciones. El que está arriba firma, el que está en el medio ejecuta. Era el sistema. Y yo confiaba en que ese sistema, eventualmente, me reconocería a mí también. Que cuando llegara el momento de ascender, la gente que importaba sabría exactamente quién había construido todo eso. Eso fue mi error más grande. No el trabajo. No la entrega. La suposición de que el trabajo solo, sin visibilidad estratégica, sin relaciones en los niveles correctos, sería suficiente. Porque mientras yo construía en silencio, Rodrigo estaba haciendo algo completamente diferente. Rodrigo almorzaba con el circuito 2 veces por semana. Rodrigo aparecía en reuniones a las que yo nunca era invitada. Rodrigo hablaba de visión y de estrategia con la gente que tomaba decisiones, usando términos que sonaban impresionantes aunque, como yo descubriría después, no siempre estuvieran respaldados por una comprensión real de lo que la empresa hacía. Rodrigo sabía hacer algo que yo no había aprendido todavía. Sabía ser visible para las personas que importaban. Y en muchas organizaciones, eso vale más que 6 años de trabajo real. Lo que nadie veía, lo que yo cargaba en silencio, era esto. Yo era el cerebro operativo de esa plataforma. No porque yo lo dijera, sino porque la plataforma funcionaba cuando yo estaba y se complicaba cuando yo no estaba. Eso no es una opinión. Eso es algo que quedó muy claro unas semanas después. Pero en ese momento todavía era solo algo que yo sabía y que aparentemente nadie más había notado, o nadie más había querido notar. 3 semanas después de esa conversación con mi jefe, Rodrigo tenía su primera gran presentación como Product Manager. Era una presentación ante inversores, gente con dinero real puesta en la empresa, que venían a evaluar el estado de la plataforma y la dirección que tomarían los próximos 2 años. Era, en términos simples, la presentación más importante del año. Yo sabía que esa presentación existía. Había sido parte del equipo que durante meses había construido los datos, los análisis, la hoja de ruta que alguien iba a presentar ese día. Solo que ese alguien ya no iba a ser yo.
La semana previa a la presentación, Rodrigo me pidió una reunión. Quería que le explicara algunos detalles técnicos que podrían surgir durante las preguntas. Yo fui a esa reunión. Fui de buena fe, porque a pesar de todo, la empresa era también el trabajo de mi equipo, de personas con quienes había trabajado durante años, y no me parecía correcto sabotear algo por resentimiento personal. Le expliqué lo que necesitaba saber. Él tomó notas. Asintió mucho. Al final de la reunión me dijo que estaba muy tranquilo con la presentación. Que tenía todo bajo control. Yo lo escuché y no dije nada. Pero pensé, no lo tiene. No porque yo quisiera que fallara, sino porque en esa reunión quedó muy claro que Rodrigo entendía la superficie de la plataforma, los números de arriba, las métricas que se ven bien en una diapositiva, pero no entendía cómo funcionaba por dentro. No sabía por qué ciertas decisiones se habían tomado de cierta manera. No sabía qué problemas habían surgido durante el desarrollo y cómo se habían resuelto. No sabía qué limitaciones técnicas existían y cuáles eran negociables. Cosas que cualquier inversor sofisticado, alguien que ha puesto dinero en empresas de software antes, puede preguntar en cuestión de minutos. Pero no era mi problema. Ya no. Porque resulta que esas mismas semanas, yo había hecho algo. Algo que no le había contado a nadie en la empresa. 2 años antes, cuando empecé a prepararme en serio para ese ascenso, también empecé, casi sin pensarlo conscientemente, a prepararme para el escenario en que no me lo dieran. No por pesimismo. Por instinto. Actualicé mi perfil profesional. Empecé a conectar con personas de otras empresas del sector. Tomé un par de cursos que me abrieron conversaciones interesantes. Y hace 4 meses, uno de esos contactos me había referido a una empresa diferente. Una empresa más grande, con una plataforma más ambiciosa, y un puesto de Product Manager real, con responsabilidades reales, y un salario significativamente mayor. Había tenido 3 rondas de entrevistas. Había pasado todas. Y el día de la presentación de Rodrigo ante los inversores, yo tenía agendada mi entrevista final. A las 2 de la tarde, mientras me preparaba mentalmente para esa entrevista, que era a las 4, recibí un mensaje de mi jefe. ¿Puedes hablar un momento? Lo ignoré. Tenía cosas más importantes en las que pensar. A las 2:30 recibí otro mensaje, esta vez del circuito directamente, una persona con quien yo hablaba quizás una vez al mes en reuniones grupales, que me había dirigido quizás 10 frases directas en 6 años. Valeria, necesitamos hablar contigo urgentemente. ¿Estás disponible? No respondí de inmediato. Salí a caminar 15 minutos. Respiré. Y cuando volví, llamé al circuito. Me explicó, con una calma que claramente le costaba mantener, que la presentación había tenido algunas dificultades. Que los inversores habían hecho preguntas técnicas importantes sobre la arquitectura de la plataforma, sobre las decisiones que se habían tomado en el último año de desarrollo, sobre la viabilidad de ciertos planes futuros, y que Rodrigo no había podido responderlas con la profundidad que la situación requería. Que los inversores habían quedado con algunas preguntas abiertas que esperaban resolver antes de confirmar su compromiso financiero para el próximo año. Y que necesitaban que yo los ayudara. Que si podía preparar un documento esa misma tarde, o mejor aún, unirme a una llamada con los inversores al día siguiente para complementar lo que Rodrigo había presentado. Escuché todo eso sin interrumpirlo. Y cuando terminó, le dije algo que había estado pensando desde que sonó el teléfono. Le dije, entiendo la situación. Lamentablemente esta tarde tengo un compromiso previo que no puedo mover. Mañana podría revisarlo, pero necesitaría saber exactamente qué espera la empresa de mí en este nuevo contexto, porque claramente mi rol ha cambiado y necesito entenderlo bien antes de comprometerme con algo. Hubo un silencio. Luego me preguntó cuándo podría hablar con más detalle. Le dije que a primera hora del día siguiente. Colgué. Me senté. Y fui a mi entrevista final. No lo dije con rabia. No lo dije para vengarme. Lo dije porque era completamente cierto. Mi rol había cambiado. Yo ya no era la persona de referencia de esa plataforma, según la decisión que ellos mismos habían tomado. Si ahora me necesitaban de nuevo en ese rol,
Era una conversación que había que tener formalmente. No una llamada de emergencia un martes por la tarde porque alguien no había podido responder preguntas básicas delante de inversores. El error que ellos cometieron no fue darle el puesto a Rodrigo. Las empresas toman ese tipo de decisiones todo el tiempo, mal tomadas o no. El error fue asumir que yo seguiría disponible, que seguiría siendo el soporte invisible de alguien que ocupaba mi lugar, sin que nadie me lo pidiera formalmente, sin reconocimiento, sin compensación, por pura lealtad institucional. Ese fue el error que no se puede deshacer. No porque yo lo hubiera planeado así, sino porque en el momento en que tomaron esa decisión sobre mi carrera sin consultarme, algo en mí cambió de manera permanente. Y ellos no lo sabían todavía, pero yo sí. La entrevista fue bien. Muy bien. Pero eso lo cuento después. Primero necesito contarte lo que pasó en los días siguientes en la empresa, porque fue una de esas situaciones en que la realidad llega de golpe y sin anestesia. Al día siguiente, a primera hora, tuve esa reunión con el circuito y mi jefe. Me propusieron, con mucha diplomacia, que asumiera un rol de asesora senior para Rodrigo. Que le ayudara a ponerse al día con los aspectos más técnicos de la plataforma. Que siguiera siendo una pieza clave del equipo, pero desde un ángulo diferente. El salario sería el mismo. El título sería diferente. Y la jerarquía quedaba igual. Rodrigo seguía siendo Product Manager y yo seguía siendo ingeniera de producto, ahora con la responsabilidad adicional no oficial de compensar sus vacíos de conocimiento. Les pregunté directamente si ese nuevo rol conllevaba un cambio en mi compensación, dado que las responsabilidades se expandían. Me dijeron que eso era algo que podían revisar en el siguiente ciclo de evaluaciones, que era en 6 meses. Les dije que lo pensaría. Esa misma semana, la situación con los inversores empeoró. Uno de ellos, el más importante, pidió una reunión técnica detallada antes de comprometer su siguiente tranche de inversión. Era dinero significativo, el tipo de dinero que para una empresa de ese tamaño representa la diferencia entre crecer y estancarse. Rodrigo empezó a aparecer en mi escritorio varias veces al día. Al principio con preguntas concretas. Luego con algo más parecido al pánico. Me pedía que le explicara cosas que yo había construido durante años en conversaciones de 15 minutos. Me pedía materiales que yo había desarrollado. Me preguntaba por decisiones que se habían tomado antes de que él llegara. No lo rechazaba. Respondía lo que podía responder en el tiempo que tenía. Pero yo ya sabía algo que él no, que yo estaba a punto de irme. Y que cuando me fuera, no habría nadie que pudiera ocupar ese espacio de la misma manera, al menos no de inmediato. Una tarde, mientras Rodrigo me explicaba nerviosamente que la reunión con el inversor clave era en 4 días y que necesitaba mi ayuda para prepararse, me di cuenta de algo que no había considerado antes. No era Rodrigo el villano de esta historia. Rodrigo era un chico joven con buenas habilidades sociales que había sido puesto en un lugar para el que no estaba preparado, por personas que priorizaron las conexiones sobre la competencia. Él no había pedido eso, o al menos no en la manera en que uno pide activamente hacerle daño a alguien. Simplemente había aprovechado una oportunidad que le ofrecieron. Y ahora estaba en una posición imposible, sobrepasado, con los inversores mirándolo, con el circuito esperando resultados, y con la única persona que realmente entendía la plataforma a punto de salir por la puerta. Sentí algo raro en ese momento. No exactamente lástima. Más bien una comprensión clara de cómo funciona el daño en estas situaciones. No siempre hay un malvado que planea destruirte. A veces simplemente hay sistemas que invisibilizan el trabajo real y premian la visibilidad estratégica, y personas que navegan esos sistemas de maneras distintas, y nadie en la sala lo llama por su nombre hasta que algo colapsa. Lo que sí había, sin duda, era una responsabilidad clara por parte del circuito y de mi jefe. Ellos sí sabían lo que hacían. O debían haberlo sabido. Ellos habían visto mi trabajo durante 6 años. Habían recibido los resultados de mi trabajo. Y habían tomado la decisión consciente de darle ese puesto a alguien con 8 meses de experiencia en la empresa y una relación cercana con el liderazgo, ignorando todo lo que yo representaba en términos de conocimiento real. Y ahora estaban pagando las consecuencias. No de manera dramática. No de manera instantánea.
sino de esa manera lenta y costosa en que los errores estructurales siempre pasan factura, con una reunión de inversores complicada, con un product manager sin respuestas, con una plataforma cuya historia interna solo vivía en la cabeza de una persona que ya estaba mirando hacia otro lado. Esa semana fue emocionalmente dura para mí. Sería deshonesto decir que no lo fue. Había una parte de mí que quería que todo saliera bien, porque esa empresa también era mía en algún sentido. 6 años de mi vida estaban en esas líneas de código, en esos documentos, en esas decisiones. Verla tambalear no me producía satisfacción. Me producía una especie de duelo que no había anticipado. También había momentos de duda. Momentos en que me preguntaba si estaba siendo demasiado dura, si debería simplemente ayudar sin condiciones, si estaba dejando que el orgullo nublara mi juicio. Pero luego me acordaba de esa mañana en la oficina de mi jefe. De su cara mientras me explicaba que le habían dado mi puesto a alguien con 8 meses de empresa. De las palabras otras oportunidades en el horizonte. Y la duda se disipaba. Yo no estaba siendo dura. Estaba siendo clara. Y eso era completamente diferente. 3 días después de esa tarde complicada con Rodrigo, recibí una llamada de la otra empresa. Me ofrecieron el puesto. Fue una de esas llamadas que cambian la textura del día en que las recibes. Colgué el teléfono, salí a la terraza de mi edificio, y me quedé mirando la ciudad durante un rato largo. No grité. No llamé a nadie inmediatamente. Solo estuve ahí, procesando que algo había terminado y algo diferente estaba empezando. Esa noche redacté mi carta de renuncia. Al día siguiente la entregué. No fue dramático. Pedí una reunión con mi jefe, le entregué la carta, le dije que agradecía la experiencia, que daba 3 semanas de aviso como estipulaba mi contrato, y que haría todo lo posible por dejar la documentación en orden. Su cara cuando leyó la carta fue difícil de describir. Era la cara de alguien que de repente entiende el peso real de una decisión que tomó semanas atrás. No dijo nada durante varios segundos. Luego me preguntó si había algo que pudieran hacer para que me quedara. Le dije que no. El circuito me llamó esa misma tarde. Me dijo que podían ofrecerme el puesto de Product Manager, que habían reconsiderado la estructura del equipo, que Rodrigo podría tomar un rol diferente. Me dijo que yo era fundamental para la empresa. Usó esa palabra, fundamental. Me quedé en silencio un momento. Y luego le dije algo que había estado pensando desde que llegué a casa con mi carta de renuncia ya escrita. Si yo era fundamental, eso debería haber informado la decisión que tomaron hace 3 semanas. No esta conversación. Hubo un silencio largo. Le dije que agradecía la oferta, que era un gesto importante, pero que ya había tomado una decisión y que iba a cumplirla. Que daría mis 3 semanas, que dejaría todo documentado, y que les deseaba genuinamente lo mejor. Colgué. Y por primera vez en semanas, dormí bien. Las 3 semanas siguientes fueron extrañas. Seguía yendo a la oficina, seguía haciendo mi trabajo, pero todo tenía una textura diferente. Como cuando sabes que te vas de un lugar y de repente puedes verlo con más claridad porque ya no te pesa tanto. Documenté todo lo que pude. No por obligación legal, sino porque sentí que era lo correcto. Había personas en ese equipo, desarrolladores, analistas, gente con quien había trabajado durante años, que no tenían nada que ver con las decisiones de los directivos y que iban a quedarse ahí después de que yo me fuera. Quería dejarles algo útil. Unas bases sobre las que pudieran trabajar aunque la dirección del producto estuviera en manos de alguien que todavía estaba aprendiendo. Rodrigo y yo tuvimos una última conversación la semana antes de mi salida. Fue él quien la buscó. Me dijo que entendía por qué me iba, que le parecía justo, que él también había sentido que la situación no era la ideal. Me dijo que no había pedido ese puesto de la manera en que ocurrió, que las cosas se habían dado así y que él había aceptado sin pensar demasiado en las consecuencias para los demás. No le dije que lo perdonaba, porque no era mi lugar perdonar o no perdonar. Le dije que le deseaba suerte de verdad. Y eso era cierto. La reunión con el inversor clave ocurrió durante mi última semana. Me pidieron que participara de manera informal, no como representante oficial, sino como recurso técnico de apoyo. Lo pensé. Y decidí participar, no porque me debieran nada,
sino porque me parecía que era la manera correcta de cerrar ese capítulo. Entré a la reunión, respondí las preguntas técnicas que surgieron, expliqué las decisiones que se habían tomado y por qué. Los inversores quedaron satisfechos con las respuestas. Al final de la reunión, uno de los inversores, un hombre mayor con cara de haber visto muchas empresas crecer y colapsar, me preguntó si yo era la que había liderado el desarrollo de esa plataforma. Le dije que había sido parte del equipo. Me miró un momento y dijo, «Debería ser usted quien la lleve hacia adelante». No respondí nada. Sonreí educadamente y pasé a otra cosa. Pero me quedé con esa frase. Mi último día en la empresa fue un viernes sin ceremonias. Algunos compañeros me hicieron una pequeña despedida. Hubo café y uno de esos pasteles que aparecen en todas las despedidas de oficina. Mi jefe me dio la mano y me dijo que había sido un placer trabajar conmigo. El circuito me mandó un correo esa misma tarde, fuera de horario laboral, que decía que yo había sido una pieza clave del crecimiento de la empresa y que le deseaba éxito en mis próximos pasos. Leí ese correo en el metro, camino a casa. Lo guardé. No porque lo necesitara para nada, sino porque me pareció importante tener registro de que en algún momento, alguien en ese lugar supo exactamente lo que yo valía. Solo que lo supo demasiado tarde, y demasiado en privado. La empresa nueva era diferente desde el primer día. No perfecta. Ninguna empresa lo es. Pero diferente en algo fundamental. Desde la primera semana, el trabajo que yo hacía era visible. Las decisiones que yo tomaba tenían nombre. Cuando había una presentación importante, yo era quien la daba. Cuando alguien quería entender la estrategia de producto, hablaba conmigo directamente. No porque la gente fuera más amable o más justa como personas, sino porque la estructura estaba diseñada de manera diferente. El rol de Product Manager tenía responsabilidades claras, visibilidad explícita, y una cadena de rendición de cuentas que hacía imposible que alguien hiciera el trabajo y otro recibiera el crédito de manera sistemática. Eso, aprendí, no es un lujo. Es lo mínimo que una organización le debe a las personas que trabajan para ella. En los primeros 3 meses en esa empresa, lideré la redefinición de la hoja de ruta de producto para los siguientes 18 meses. Organicé un proceso de entrevistas con clientes que cambió algunas de las prioridades que el equipo había asumido como fijas. Entregué una presentación ante el equipo directivo que terminó con un aplauso real, de esos que no son de cortesía. No lo digo para presumir. Lo digo porque durante 6 años había hecho exactamente ese tipo de trabajo, en silencio, y nunca había experimentado esa respuesta directa. Y descubrir que ese trabajo, cuando es visible, genera esa clase de reconocimiento fue una de las cosas más importantes que aprendí en todo ese proceso. ¿Y la empresa anterior? Sé algunas cosas, porque el mundo del sector es pequeño y la gente habla. La reunión con los inversores que yo apoyé en mi última semana salió bien. Pero los meses siguientes fueron complicados. Sin alguien que conociera la plataforma en profundidad, varios proyectos se retrasaron. Algunos clientes importantes escalaron quejas. Rodrigo eventualmente fue reubicado en un rol más adecuado a su experiencia real, y contrataron a alguien externo para el puesto de Product Manager, a un costo significativamente mayor del que habría supuesto simplemente darme el puesto a mí. No sé si eso les enseñó algo. Probablemente sí, en el sentido práctico en que las consecuencias financieras siempre enseñan algo. Pero no puedo saber si cambiaron la manera de tomar decisiones estructurales, si empezaron a valorar diferente el conocimiento profundo frente a la visibilidad superficial. Esas cosas cambian despacio, si es que cambian. Lo que sí cambió, definitivamente, fui yo. Mira, si hay algo que quiero que te lleves de esta historia no es que el trabajo duro siempre gana. No siempre gana. Ojalá fuera tan simple. Lo que me llevé yo es algo más matizado y más útil, que el trabajo duro es necesario pero no suficiente. Que la visibilidad estratégica, el arte de hacer que las personas correctas sepan lo que estás construyendo, no es vanidad ni política. Es parte del trabajo. Una parte que yo ignoré durante demasiado tiempo porque me parecía que debía ser innecesaria si el trabajo era lo suficientemente bueno. No era innecesaria. Nunca lo fue.
También aprendí que hay una diferencia enorme entre lealtad y disponibilidad incondicional. Yo confundí las dos durante 6 años. Ser leal a una empresa o a un equipo no significa estar disponible para que te usen sin reconocimiento. Significa dar lo mejor de ti dentro de una relación que es mutuamente respetuosa. Y cuando esa relación deja de ser mutuamente respetuosa, la lealtad no te obliga a quedarte. Te autoriza a irte. Y aprendí algo sobre el silencio. Sobre ese momento en que alguien cruza una línea contigo y tú decides no discutir, no suplicar, no montar una escena. Ese silencio no es resignación. Puede ser la forma más poderosa de claridad. El silencio que dices cuando sabes lo que vale tu trabajo, cuando sabes lo que tienes en la mano, cuando sabes que la conversación que importa ya no es esta sino la que tienes programada para las 4 de la tarde con otra empresa. Ese silencio fue el momento más importante de mi historia. No la llamada del circuito. No la reunión con inversores. No la carta de renuncia. Ese martes, cuando salí de la oficina de mi jefe con los audífonos puestos, fingiendo trabajar, procesando todo en silencio. Ese fue el momento en que algo se asentó dentro de mí y todo lo demás siguió desde ahí. Han pasado más de 2 años desde entonces. Hoy lidero el área de producto de una empresa que crece bien, con un equipo al que le puedo decir claramente cuál es su contribución y por qué importa. Gano más. Duermo mejor. Y cuando pienso en ese martes de hace 2 años, no lo pienso con rabia. Lo pienso con algo que se parece bastante a la gratitud, no hacia las personas que tomaron aquella decisión, sino hacia la claridad que esa decisión me forzó a tener. A veces el mejor favor que alguien puede hacerte, sin querer, es quitarte algo que te estaba manteniendo en el lugar equivocado. Si llegaste hasta aquí, de verdad gracias. Estas historias me cuestan contarlas, pero sé que hay personas que las necesitan escuchar. Si este vídeo te habló de alguna manera, dale like, déjame un comentario contándome si viviste algo parecido, y suscríbete porque hay más historias como esta en camino. Tu apoyo es lo que hace posible que siga aquí. Hasta la próxima.